El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros a Luis Zueco. Este prolífico escritor de novelas históricas afronta con El juicio, su nuevo libro, uno de los episodios más desconocidos de la vida de Goya. En él aborda el juicio de la Inquisición contra Goya, originado por la serie Los Caprichos, donde hace una afilada crítica de la sociedad de la época, del pueblo crédulo, de la nobleza y del clero. En paralelo, un personaje femenino es demandado por Goya para el encargo secreto de un poderoso político. El cuadro pasará a la posteridad como La maja desnuda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a las entrevistas Kilómetro Cero del Resurgir de Madrid. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros uno de nuestros entrevistados favoritos, que son los autores, y en este caso un superautor. Luis Zueco, bienvenido al Resurgir de Madrid. Muchas gracias. Hoy un placer que vengas a presentarnos El juicio, que lo tenemos aquí, el libro, lo tenemos aquí atrás. Hoy sí que nos hemos puesto un atrezo total, absolutamente. Sí. Que bueno, El juicio, la Inquisición contra Goya. Luis, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a encontrar a Goya, también vamos a encontrar al Madrid de finales del 18, principios del 19, la ciudad es un personaje más. Y bueno, la figura de Goya es muy colosal, ¿no? Son casi 82 años, 4 reinados, una figura que, bueno, a todo el mundo le suena, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y siempre sabes un poquito algún cuadro suyo. Pero, claro, es una figura que a mí me interesaba mucho, y soy de Zaragoza también, entonces había cierta afinidad. Y llevaba muchos años buscando cómo poder hacer una novela sobre Goya que mostrara al verdadero Goya, y no encontraba la parte más de misterio, ¿no? Más de intriga que pudiera enganchar al lector. Hasta que siguiendo, investigando, me salí de las pinturas, ¿no? y de los frescos, y me fui a la obra gráfica. Y llegué a los caprichos, las obras gráficas de Goya, los disparates, los caprichos, las tauromaquias y los desastres de la guerra, que son las más conocidas, ¿no? Pero los caprichos es la primera. Y los caprichos, ¿por qué con los caprichos? Porque Goya publica los caprichos en 1799, en febrero. Es una obra en la que está trabajando durante muchos años. Goya lo que hacía era, por el día, podía estar pintando en el Palacio Real o en el Buen Retiro a Carlos IV o a la reina, luego podía irse a San Antonio de la Florida a dar una vuelta por los frescos y trabajar, luego a pintar a la Duquesa de Alba, pero por la noche se encerraba y dibujaba lo que quería, porque todo lo anterior... Su parte más íntima y personal. Sin duda. Y sobre todo porque la primera era por encargo. O sea, yo soy el rey y digo, oye, mira, quiero un retrato mío. Tú lo harás de tu estilo, como tú quieras, pero yo te lo voy a pagar, ¿no? Los caprichos no. Los caprichos tú los hace Goya porque quiere. Para empezar, es un libro. O sea, nosotros ahora cuando vamos a un museo vemos las estampas colgadas. Error. Eso tiene que estar encuadernado porque son 80 estampas que forman... Era un libro con 80 estampas, sí, originalmente. Encuadernado y con marcapáginas. Tenemos en algún ejemplar primera edición, tenemos todavía el marcapáginas. Pues yo creo que esto ya es una primera curiosidad que nos descubres, que mucha gente piensa que los caprichos son láminas sueltas, pero no conformaban un libro. Claro, y son estampas, porque incluso el vocabulario que utilizamos es erróneo, decimos grabados. No, se graba el metal. ¿De acuerdo? Láminas. No, la lámina es el metal, lámina de metal. Estampa. Estampa, eso también es interesante, ¿no? Es un libro. En Madrid tenemos primeras ediciones, pero sobre todo en Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, tenemos una primera edición con la encuadernación original, pero sobre todo con anotaciones manuscritas originales de la época, que intentan explicar cada estampa, porque eran estampas complicadas, porque Goya las hace ambiguas intencionadamente, por lo tanto la interpretación depende de cada persona, pero claro, al tener manuscrito de la época, hombre, esa información ya empieza a ser bastante... ¿Y en esas estampas qué es lo que representaba Goya en su intimidad? Cosas curiosas también, ¿no? Sí, critica todo. O sea, Goya es un ilustrado, convencido, liberal, que para los ilustrados todos los males del país arrancan en la ignorancia del pueblo. O sea, si tú tienes un pueblo ignorante, vas a tener dirigentes ignorantes o malos dirigentes, y bueno, y al final es un círculo que lo vicia todo, ¿no? Entonces, lo peor es la ignorancia, y la ignorancia se combate con educación, ¿de acuerdo? Entonces, lo peor es la ignorancia, la superstición, que tiene que ver con la ignorancia. Todo eso lo critica, pero critica, por ejemplo, los matrimonios. La segunda estampa de los caprichos es un ataque a los matrimonios de mucha diferencia de edad. Que ya en la época para los ilustrados era una aberración. En los que entiendo que el hombre era el mayor. Obvio, siempre. Una chica muy joven con un señor muy mayor. Eso para los ilustrados no podía ser. Estamos en 1800, 1800. Ya eso se ataca. Se ataca la prostitución, muchísimo. Sobre todo se ataca en los abusos de poder, la nobleza improductiva y, por supuesto, también a la Iglesia. Y hay dos estampas en concreto que atacan a la Inquisición. Goya te pone un espejo, ¿no? Y te está viendo, esta es la sociedad. La estoy juzgando. Había que tener los
bien plantados, valga la expresión, para criticar a la Iglesia en aquel momento, ¿no? Claro, para criticarlo a todo. A todo en general. A todo. Claro, entonces, claro, y más porque Goya en esta época está en su cúspide. O sea, a Goya le cuesta mucho llegar a triunfar. Él es de un origen muy humilde, de un pueblo pequeñito de Zaragoza que se llama Fuendetodos. Le cuesta más de 40 años triunfar, pero ten en cuenta que la esperanza de vida en esa época Era muy corta. era muy corta. O sea, que casi por lógica Goya se podía haber muerto a los 40 y pocos años Sin haber triunfado casi. sin haber triunfado. Esto es importante. Entonces le ha costado muchísimo triunfar. Ahora está en su momento de apogeo. Él en una carta a uno de sus amigos le dice que en Madrid están todos locos con él. Con lo cual él casi tiene la tranquilidad de decir, yo ya con la edad que tengo, que no pensaba ni llegar a esta edad, puedo permitirme el hecho de casi de criticar a quien quiera con una tranquilidad mayor. No ¿O del tanto? todo. No, porque claro, él tiene una situación económica muy buena, porque tiene una paga mensual, es el pintor de cámara. Luego aparte todos los retratos que hace como loco retratos, porque es un genio. Entonces no le cuesta nada, realmente. Hay retratos que no le cuestan nada, otros pues más tiempo, ¿no? Entonces claro, lo arriesga todo, publicando los caprichos que se los paga él, porque nadie quiere publicar ese libro. Entonces ahí empieza a gastar dinero, porque son caros. Son caros. Los cobres, la estampación, la encuadernación, 300 ejemplares. Sabemos que hizo. Y los pagó él. Obvio. Y no solo eso, sino que como tiene que venderlos, los pone a la venta en un único punto de Madrid, que es la calle de Desengaño, perpendicular con Fuencarral, que es donde vivía. Los pone a la venta en los bajos. Mítico Desengaño. Sí, mítico Desengaño 21. Pues en Desengaño también vivía, esquina con Fuencarral, vivía Goya. En una tienda de licores y de perfumes. Qué curioso. Solo ahí se venden. Pero claro, no basta con eso, sino que pone un anuncio en el mejor periódico de Madrid, que salió de Madrid, en primera página. Un texto muy literario, además, donde explica... ¿Cuál era el periódico, perdón? Diario de Madrid. Diario de Madrid, porque no estaba el Resurgir todavía. Que es un anuncio muy literario porque lo escribe con Moratín, seguramente, son muy amigos, ¿no? Entonces lo pone a la venta con un anuncio y sale a la venta un 6 de febrero del 799. Pues el 19 del mismo mes lo tiene que retirar. O sea, a pesar de que era un personaje... 13 días después lo tiene que retirar. Claro, a pesar de que era un personaje en teoría muy bien relacionado, es parte del sistema. Él está en la corte, o sea, ha podido estar cazando con el rey por la mañana en el Pardo y por la tarde tomando un café con la duquesa de Osuna. O sea, la cúspide. O sea, en teoría tiene amigos muy poderosos. Pues a pesar de eso, el mensaje de los caprichos es tan atrevido, tan valiente, tan subversivo, por utilizar una palabra que se entiende hoy en día, que se asusta y los tiene que retirar. ¿Pero lo retira porque se asusta o alguien le hace que se asuste? Van a por él. Sabemos, nos queda la duda de que quizás quién le denuncia, nos queda la duda de quién le avisa, o sea, esos interrogantes con los que juega la novela. Pero sabemos, por una carta mucho tiempo después, cuando él ya vive en Burdeos, un amigo suyo le dice, vuelve a publicar los caprichos, tiene problemas ya económicos en aquella época, claro, ha cambiado la cosa, y le dice, oye, ¿por qué no publicas de nuevo los caprichos? Y dice, bueno, primero no puedo, porque no los tiene ya, y segundo, porque me persiguió la Santa Inquisición. Eso es por letra de Goya, o sea, que no tenemos ninguna duda que por los caprichos le persiguió. Que es parte esencial de tu libro, ¿no? Ese conflicto con la Inquisición. Sí, porque la Inquisición, estamos ya al final del antiguo régimen. La Inquisición en esta época, claro, ya es una institución en decadencia, la han intentado abolir, al gobierno no le viene bien, porque internacionalmente... Se está dando sus últimos coletazos. Totalmente. Incluso hay ilustrados dentro de la institución que quieren abolirla. O sea, ¿sabes? Que es como mejor suelen funcionar las cosas, cuando alguien desde dentro decide dinamitarla, ¿no? Totalmente. Pero claro, es la Inquisición. Sigue siendo la Santa. Claro, tiene un tribunal de corte en la calle del Senado, en la calle Torrija, que todavía está, con una plaquita que te lo muestra, y poquito abajo estaba además el Palacio de Godoy. Entonces, claro, todavía tiene mucho poder y todavía funciona muy bien el sistema clientelar que tiene de espías, espías, sí, podemos decir espías, gente que te informa, ¿no? Y era muy útil para controlar las ideas revolucionarias que llegaban desde Francia. O sea, la principal misión de la Inquisición en esta época es, oye, que no nos contagiemos, que el pueblo no se contagie de estas ideas que le han cortado la cabeza de esta libertad francesa, ¿no? Entonces, claro, los caprichos, que es un producto de un ilustrado, van en esa línea. Pero claro, es que además lo ha hecho el pintor del rey. O sea, no es alguien fuera del sistema, un don nadie, no. Es que no podemos permitir que el pintor del rey publique esto. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? O sea que duró 13 días el anuncio. Sí. No, la venta. La venta. Lo retiró. Y yo había leído, pero no sé si esto es leyenda urbana, ¿qué pasó? Al final, ¿qué hace? ¿Se lo regala al rey? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, es mucho tipo... Claro, lo retira de la venta, pero no soluciona el problema. O sea, lo sigue teniendo. Y además tiene las planchas de cobre, pueden tirar miles.
O sea, que los ejemplares son un Tenías problema. 300 ejemplares, pero que podías tirar todo lo que Sí, quisieras. sabemos que según él vendió 30, Ajá. que son muchos, porque ten en cuenta que estuvo unos pocos días y era un producto con un coste alto. Eso te iba a decir, era caro. Y seguramente vendió más. 30 es lo que dice él, pero bueno, seguro que vendió más. O entregó, regaló, ya sabes, como pues, cuando Claro. yo publico un libro, pues regalo a mis amigos. O sea, vendió 30, pero seguro que había más circulando por Madrid. Además, los libros en aquella época se prestaban, se alquilaban. Ojo, 30 para la época son muchos. Circularon más, probablemente, ¿no? Sí, pero claro, él tiene en casa un montón y tiene las matrices de cobre que son lo realmente peligroso, ¿no? Entonces, en 1803, 4 años después, o sea, durante 4 años está arrastrando ese problema, que luego se complica con otros de la novela, tiene una idea genial, que es, tengo un problema que es que no me dejan en paz con esto de los caprichos, ¿qué hago? ¿Los O destruyo? sea, seguían dándole la Sí, claro. traca 4 años después. Claro, él piensa en destruirlos, seguro, y le aconsejarán sus amigos y que los destruyelos, cógelas, fúndelas, que valen dinero además, y los ejemplares quémalos. Pero claro, para un artista eso es terrible, Es ¿no? como matar a su propio hijo, ¿no? Pero hace algo muy hábil, que es entregárselos a la corona. Ofrecérselos, mejor dicho. Se los ofrece por carta a la corona, a Carlos IV, y dice, mira, estos ejemplares y estas planchas, que además él dice que pueden tirar miles, se la doy a la Calcografía Nacional y vosotros lo publicáis y ya está. Vosotros veréis. Y lo hace, la corona lo acepta, pero Goya todavía es más inteligente y dice, solo pide una cosa a cambio. Porque claro, si tú ofreces algo gratis, ¿a qué es sospechoso? Absolutamente. Claro, pues entonces dice, solo quiero una cosa, una pensión para mi hijo para que se forme como artista. Que es algo muy de los seriales ilustrados, entonces, claro, el rey le dice que sí, que se queda con los ejemplares, que encima van a tirar, van a estampar más, y que, por supuesto, una pensión para que su hijo estudie en el extranjero arte. Por supuesto, su hijo jamás salió de España al extranjero a estudiar arte, pero la pensión se la quedó. Se la quedó. Obvio. O sea, cumplió el rey en ese Sí, caso. sí, claro, porque el momento que está, pues tenemos la relación, tenemos las cartas, te las ofrezco, sí, lo aceptamos. Eso es muy importante, pero lo que ocurre es que los problemas de Goya con la Inquisición No acaban ahí. no acaban los caprichos, hay algo peor. Ajá. Y pues, ¿qué puede haber peor de atacar todos los abusos de poder, todos los estamentos, al clero, a la nobleza? ¿Qué puede haber peor? Pues pintar a una mujer desnuda. La mítica maja, ¿no? En la balanza pesa más un desnudo que todo la evolución político-social para que veas. Totalmente. Sí, porque está prohibido los desnudos femeninos en la época. No hemos cambiado tanto de decirte, ¿eh? Ya lo sé, desgraciadamente. Es verdad. Es verdad, porque ahora puede haber escándalos brutales, Pero al final- de repente hay un escándalo sexual y parece que lo eclipsa todo lo demás, por muy grave que sea lo que hayas hecho. Es O sea, verdad. que en cierto modo vamos en la misma No, línea. claro, pero por supuesto, porque no hemos cambiado tanto. Tenemos que tener en cuenta que dicen, no, 200 años. Ya, pero es que 200 años históricamente hablando no es nada. No es nada. No es nada. absolutamente. Y que esta época ya es muy actual. Goya es el primero que hace muchas cosas, ¿no? Es como se dice siempre, el primer artista moderno, el primer fotoperiodista de guerra, ¿no? Con los desastres de la guerra, el primer dibujante de cómic, con la serie que tiene de ese bandido de Ávila, el primer expresionista, el primer impresionista. Era el nuestro primer- Leonardo da Vinci, casi. Sí, incluso más, ¿no? Por la concepción que tiene de la libertad del artista, ¿no? Hasta Goya los artistas trabajan por encargo, siempre, como hacía él con los cortesanos. Es el primero que dice, no, el artista tiene que ser libre, no tiene que hacer trabajos por encargo, necesita libertad. Entonces, claro, ese mensaje, por un lado, es muy subversivo, y por otro mensaje que dice, claro, hasta Goya el arte se mide en función de la belleza. Este cuadro es bonito, esto está bien. Los caprichos y los desastres bonitos No son. no son. Pero claro, lo que dice Goya es que el arte no tiene que ser bonito, tiene que tener un mensaje y reflejar la realidad de diferentes maneras, ¿no? Y tener un mensaje. Entonces Goya, claro, lo cambia todo. Absolutamente. Oye, volviendo a la maja que decías, que me parece súper interesante. ¿Y qué pasa con la maja? ¿Sabemos quién es la maja? No sabemos quién es la maja. Hombre, sabemos quién no es. Sabemos quién no es. Que no es Que la cosa de Alba jamás, imposible. Eso está totalmente... Porque siempre se dijo, ¿no? Que había mucho run run, ¿no? La duquesa, Sí, la duquesa. eso lo explico en las notas de autor fuera de la novela, porque está comprobadísimo que no es un invento del siglo XIX. El siglo XIX que contamina la historia de la maja, porque la historia de la maja de por sí es genial, porque tú piensas, está prohibido los desnudos femeninos, prohibidísimos. O sea, porque en Europa sí que se podía jugar un poco con la idea de que sea un tema mitológico, entonces alguna Venus con un cupido pequeñito, con un animalito, entonces es un tema mitológico, no estoy haciendo una mujer un desnudo, o religioso. En España no colaba ninguna de las dos opciones. Ninguna de las dos opciones. Y es que además la maja no tiene ningún cupido. No tiene nada. Es una mujer desnuda. O sea, no se andan con... Fin. con un mérito. Claro, pero porque es un encargo,
O sea, Goya no quiere pintar la maja desnuda. Viene un señor, un alto cargo, muy alto cargo del gobierno, y le dice, mire, Francisco, quiero que me haga una Venus moderna. O sea, quiero una mujer desnuda para mí, para mi palacio y para una habitación secreta que no va a haber nadie. Y te voy a pagar. Hombre, es que es ponerme en un compromiso. No le queda otra opción a Goya. Que nadie lo va a ver. Y que es un alto cargo. O sea, Goya no le puede decir que no. O sea, que quien lo encarga tiene mucho poder. Muchísimo, muchísimo. En la novela se sabe quién es. ¿Quién es la modelo? No lo sabemos. Pero tuvo que haber una modelo. ¿Podría haber pintado sin modelo Goya? Hombre, por supuesto que podría haber pintado, es un genio. Pero tuvo que haberla. Sí, porque claro, tampoco había pintado él nunca desnudos. Entonces yo no creo que se atreviera a hacer un desnudo de primeras, ¿sabes? De acuerdo, quiero decir, puede pintar otro tipo de cuadros que los ha pintado 1000 veces, ¿no? Y conociendo al personaje que se lo encarga, él quiere una mujer, de verdad, saber que ha sido algo real. Y esa modelo es aparece en la novela. Parte vital en tu novela también, ¿no? Claro, porque es un poco el personaje que lo desencadena todo dentro de la propia novela, ¿no? Que es un personaje que se llama Angélica, llega a Madrid sin... Claro, en el Madrid de corte, como en el de ahora, tú llegabas y había muchas posibilidades. Dices, bueno, Madrid va a comer el mundo. Sí, sí, claro que sí, lo que tú quieras, ¿no? Pues en esta época del antiguo régimen o tenías un familiar o alguien de tu misma ciudad. O tenías un enchufe o estabas fastidiado. Sí, pero no había opción, ¿eh? No había opción, no, pero el mejor pintor del mundo puede venir y no triunfa. Goya, que es un genio, le costó 50 años y tenía a su cuñado que era pintor de cámara y director de la academia. O sea, su cuñado... Que sin su cuñado igual... Posiblemente no. Igual hubiera buscado otra solución, otro... Y tiene que estar pintando tapices. Tampoco ha cambiado tanto la historia. No, pero eso también está bien, ¿no? Porque pero también desde el punto de vista positivo de ver que mal están las cosas ahora, no sé qué. Bueno, aquí también están peor y se salió. O sea que eso también da un mensaje también un poco de esperanza. Sin duda, qué bueno, qué bueno. O sea, esta Angélica es la maja en tu novela. Es la modelo. Es la modelo. Porque hay que entender que la maja es un cuadro, un desnudo, que se encarga para estar en un palacio de Madrid, que se conserva el palacio, en un gabinete secreto, el gabinete no se conserva, donde ya iba a haber otros 3 desnudos. O sea, es una sala como esta, sí, tampoco sería mucho más mayor que esta. Imagínate, la maja de enfrente, a la izquierda la Venus de Tiziano, ajá, a la derecha la de Velázquez, que ahora está en Inglaterra, y detrás un Correggio, también un desnudo, secreta. ¿Vale? ¿Qué finalidad tenía esa cámara? Eso es otro... te lo dejo a tu elección. Pero el pensamiento es libre. Totalmente, pero claro, la película es, vale, eso es la maja desnuda. Pero, ¿y qué pinta en esta historia la maja vestida? Es verdad. Porque la maja desnuda es la primera, se hace en 1800, 1801, y un año o año y medio después se hace la maja vestida. ¿Para qué? ¿Para qué? En esa sala no iba a estar la maja vestida. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues hay que ir a la novela. Hay que leerse. Porque es que sabemos, sí que lo sabemos, y es genial. O sea, aquí se puede encontrar ese por qué. Porque se conoce y sabemos cómo funcionaban la maja vestida y la maja desnuda, y que estaban juntas. Ahora, cuando vas a Museo del Prado, está una al lado de la otra. Claro. Nunca estuvieron una al lado de la Nunca. otra. Estuvieron de otra manera, mucho mejor y mucho más brillante. Entonces, claro, eso es increíble. Y claro, y la maja estuvo 7 años en ese palacio, ajá, sin que nadie... entre comillas, la vida. ¿Qué palacio era? El Palacio de Godoy. El Palacio de Godoy, ¿no? Sí. Estaba al lado del Senado, en la calle Bailén, creo que se comió una Pero que esquina. lo que no queda es la cámara, ¿no? Dices, No, no se conserva. No, porque el despacho de Godoy, creo que está en la Armada. Creo que está dentro de al lado del Museo del Prado, ahí en la Armada. Entonces, claro, eso se perdió. ¿Por qué? Porque, esto no aparece en la novela ya, porque durante la Guerra de Independencia se asalta... En las primeras revueltas se asalta el Palacio de Godoy, imagínate, ahí había obra de arte y joyas, todo lo que quisieras. Y entonces se entra y se ve a la maja desnuda, por eso la Inquisición luego le va a ir a por Goya y va a decir, ¿usted ha retratado esto? Pero eso es después de la novela, Vale. Y por eso la Venus de Tiziano de Velázquez desapareció, porque después de la Guerra de Independencia los ingleses consiguen hacerse con ella y se la llevan. Pero durante 7 años prácticamente no la ve nadie. Sabemos que la ven al menos 2 personas. Pero 2 personas. Sí. Claro, es muy difícil. Tú tienes servicio. ¿Tú te crees que esa habitación no se puede entrar? Bueno, no se puede entrar. Cuando no estés. Cuando no estés. Cuando estés tú, quiero decir. Y luego tú imagínate un día que has dado una fiesta en ese palacio, estás con 2 o 3 amigos y dices, espera. Ha corrido el vino un poco. Sí. Espera que os voy a enseñar una cosa algo que vais a flipar. Que no lo habéis visto nunca.
¿Tú te crees que no, Absolutamente. no digáis nada? No, por supuesto, aquí se lo vamos a contar. No se lo vamos a decir a nadie, somos una tumba. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Oye, Luis, aquí, en estas pequeñas pinceladas magistrales que nos has dado, hay una investigación brutal tuya, de sitios de Madrid, histórica. ¿Cuánto cuesta hacer en investigación un libro como este? ¿En tiempo? Sí. No te sabría decir, pues claro, años, porque luego también muchas veces tienes no solo leer, sino saber qué leer, o sea, porque claro, al final tienes que leer los libros adecuados, hablar con mucha gente, ¿no? Porque haces preguntas muy concretas, ¿no? Una cosa es que tú quieras conocer una historia o el Madrid de la época, que eso puedes ir leyendo, pero para una novela te salen preguntas muy concretas, claro, que no las encuentras en un libro, sino que tienes que ir a un experto y decirle, mira, le haces una pregunta que igual no se la ha hecho nadie, y el experto incluso a veces te puede tardar 2 o 3 días en darte una solución, ¿no? Entonces lleva muchísimo trabajo, porque aquí está como la parte histórica, la parte literaria, pero luego también está la parte artística, porque se habla de muchos cuadros. Por ejemplo, un cuadro clave en la novela, porque es el cuadro que un poco te marca todo el hilo. Hay 8 partes en la novela, cada parte empieza con Goya trabajando... 8 partes. Goya trabajando en un único cuadro, que es la familia de Carlos IV. Que es mítica. famosa, mítica, porque además cuando entras al Museo del Prado, la gran galería del Museo del Prado te lleva a la familia de Carlos IV. Casi yo creo que es el cuadro que mejor posicionado está de toda la colección. Sí. Es un cuadro inmenso, claro, es un cuadro monumental, 3 generaciones de Borbones, en un momento de casi Revolución Francesa, por lo tanto es un cuadro dinástico, como decir, aquí estamos los Borbones, ¿de acuerdo? Los anteriores, nosotros, los que mandamos ahora, y nuestros hijos que van a ser los que van a seguir los que vienen en España, ¿no? Pero en ese cuadro hay una mujer que no tiene cara, no tiene rostro. Entonces esto es raro, un cuadro de esa importancia hecho por Goya para los reyes, ¿cómo puede haber? ¿Quién es? Está al lado del futuro Fernando VII, perdón. Siempre habíamos pensado que era la futura esposa de Fernando VII, que como estamos todavía en negociaciones, no lo sabíamos, así que no le pintamos cara. Ya sé que suena un poco burdo, ¿no? Pero era esa la teoría hasta hace muy poquito. Pero hoy en día sabemos que no es la pretendiente. Sabemos que es su hermana, la princesa de Brasil, futura reina consorte de Portugal. Dices, bueno, vale, sí, pero no es tan fácil, porque solucionas ese problema, pero te surge otro, y es que en la de otra punta del cuadro estaba el mismo personaje. Entonces, si ahora... ¿Quién es el que ya no es? Pero es que no nos queda familia real. Entonces, ¿quién es? Pues también se resuelve en la novela. Oye, Luis, te quiero agradecer muchísimo este rato tan delicioso, estas pinceladas que nos has dado sobre el juicio. Creo que aquí van a poder resolver muchas dudas muy curiosas, como han podido ver. Es un deleite escucharte y leerte, así que... Muchas gracias. Mil gracias por este rato tan maravilloso y muchísimo éxito con este juicio. Y no se lo pierdan, porque van a poder descubrir aquí secretos muy bien guardados. Luis, millón de gracias por este rato. Gracias, muchas gracias.